Durante meses viví inmersa en una rutina que parecía no tener fin. Cada mañana me despertaba con la misma lista mental de cosas por hacer, y cada noche me acostaba sabiendo que al día siguiente habría más. Todo giraba alrededor del matrimonio de mi hijo Santiago. Desde el momento en que él me contó que se casaría con Valentina, sentí que mi vida tomaba un nuevo propósito. No es que antes no tuviera sentido, pero esto era diferente. Era la oportunidad de demostrarle que siempre estaría ahí para él, sin importar las distancias que habíamos vivido en el pasado. Recuerdo perfectamente el día en que empezamos a planear todo. Nos sentamos en la sala de mi departamento en Buenos Aires, con una taza de café y varias revistas de bodas sobre la mesa. Santiago parecía nervioso, como si no supiera muy bien por dónde empezar. Yo tampoco tenía mucha experiencia en esto, pero sentía que era mi responsabilidad guiarlo. Le dije que no se preocupara por nada, que yo me encargaría de los detalles importantes. Él me miró con una expresión que en ese momento interpreté como agradecimiento, aunque ahora, pensándolo bien, tal vez había algo más que no supe leer. Comencé visitando salones de fiesta por toda la ciudad. Quería encontrar el lugar perfecto, uno que tuviera esa combinación de elegancia y calidez que imaginaba para la boda de mi hijo. Pasé tardes enteras recorriendo espacios, tomando fotografías, anotando precios y capacidades. Algunos lugares eran demasiado fríos, otros demasiado pequeños, hasta que un día llegué a un salón en Palermo que me dejó sin palabras. Tenía ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural, un jardín interno con árboles y una pista de baile justo en el centro. Era perfecto. El costo era elevado, no voy a mentir. Cuando vi el presupuesto inicial, sentí un nudo en el estómago. Pero luego pensé en Santiago, en su sonrisa, en todo lo que había pasado durante su infancia cuando su padre y yo nos separamos. Pensé en las veces que no pude estar presente porque tenía que trabajar, en las veces que él probablemente se sintió solo. Esta era mi oportunidad de compensar todo eso. Así que firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. $35,000, una cifra que representaba años de ahorro, vacaciones que nunca tomé, proyectos personales que siempre quedaban en segundo plano, pero valía la pena, o al menos eso creía. Después del salón vinieron las flores. Santiago siempre había sido un niño sensible, de esos que se detenían a observar las plantas cuando íbamos de paseo. Recuerdo que una vez, cuando tenía como 7 años, me dijo que las hortensias eran sus flores favoritas porque parecían nubes de colores. Esa memoria quedó grabada en mí, y decidí que las hortensias serían parte importante de la decoración. Contraté a una florista en San Telmo que se especializaba en centros de mesa con hortensias azules y blancas, ramos en las entradas, guirnaldas colgando del techo. Ella me mostró bocetos y muestras, y cada vez que veía esos diseños, sentía que estaba construyendo algo hermoso para mi hijo. Luego estaba el menú. Organicé degustaciones con 3 empresas de catering diferentes. Quería que la comida fuera deliciosa pero también representativa, con platos que reflejaran nuestras raíces. Elegimos empanadas de entrada, bife de chorizo como plato principal y un postre de dulce de leche que a Santiago le encantaba desde chico. Cada decisión la tomaba pensando en él, imaginando su reacción cuando probara la comida, cuando viera las flores, cuando entrara al salón y se diera cuenta de todo el esfuerzo que había detrás. Las noches se volvieron largas. Me quedaba despierta hasta tarde revisando planillas de Excel con los gastos, confirmando proveedores, ajustando detalles de último momento. Hubo veces en que me sentía abrumada, como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Pero nunca consideré rendirme. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, pensaba en la cara de Santiago el día de su boda, en cómo me agradecería todo esto, en cómo finalmente se daría cuenta de lo mucho que lo amaba. También me ocupé de la música. Contraté a un DJ que había trabajado en bodas de amigos y que tenía excelentes referencias. Le di una lista de canciones que sabía que a Santiago le gustaban, incluyendo algunas que solíamos escuchar juntos cuando él era adolescente. Quería que la noche fuera memorable, que cada momento estuviera cuidado hasta el mínimo detalle. La música era fundamental para crear esa atmósfera de celebración y alegría que yo tanto deseaba. Hubo momentos en que Santiago me preguntaba si no estaba gastando demasiado, si no me estaba excediendo. Yo le restaba importancia con una sonrisa, diciéndole que no se preocupara, que esto era algo que yo quería hacer por él, que era mi regalo, mi forma de decirle cuánto significaba para mí. Él asentía, aunque a veces percibía cierta incomodidad en su mirada, pero yo interpretaba esa incomodidad como modestia, como vergüenza de recibir tanto. Nunca pensé que pudiera ser otra cosa. También invertí tiempo en los detalles más pequeños. Las invitaciones las diseñé yo misma con ayuda de un diseñador gráfico. Quería que fueran elegantes pero personales, con una tipografía suave y un color que combinara con la decoración,
Pasé horas eligiendo el papel correcto, el sobre adecuado, la forma de redactar el texto. No veía el sacrificio como algo negativo. Al contrario, cada renuncia me hacía sentir más conectada con mi rol de madre, más necesaria, más importante. Recuerdo una tarde en particular, pocas semanas antes de la boda, cuando estaba sentada en mi balcón revisando la lista de invitados. El sol se estaba poniendo y la ciudad comenzaba a iluminarse. Sentí una mezcla extraña de cansancio y satisfacción. Había trabajado tanto, había dedicado tanto de mí a este proyecto, que ya casi no recordaba cómo era mi vida antes de empezar con todo esto. Pero no me arrepentía. En ese momento, mirando el atardecer, pensé que todo valía la pena. Si lograba que Santiago tuviera el día perfecto que se merecía. Lo que no sabía entonces es que ese cansancio y esa entrega tenían un límite que yo aún no había alcanzado. No imaginaba que toda esa preparación, todo ese amor volcado en cada detalle, podría transformarse en algo completamente distinto. No tenía idea de que el día que tanto había soñado terminaría siendo el punto de quiebre de mi vida. Pero en ese momento, con la lista en mis manos y el sol ocultando, el día llegó con una claridad que parecía diseñada especialmente para la ocasión. Me desperté antes del amanecer, con esa mezcla de nervios y emoción que solo los grandes momentos de la vida pueden provocar. Miré por la ventana de mi habitación y vi que el cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube. Era como si hasta el clima hubiera decidido colaborar con mis planes. Me vestí rápidamente, tomé un café mientras repasaba mentalmente todo lo que tenía que verificar y salí hacia el salón mucho antes de la hora prevista. Cuando llegué a Palermo, el lugar todavía estaba en penumbras. Los empleados del salón apenas comenzaban a abrir las puertas y a encender las luces. Yo llegué con mi carpeta llena de listas, fotos de referencia y números de contacto de todos los proveedores. Necesitaba asegurarme de que cada cosa estuviera en su lugar, que nada se saliera del plan que había construido con tanto cuidado durante meses. El encargado del lugar me saludó con una sonrisa. Ya acostumbrado a mi presencia constante durante las semanas previas, me dijo que todo estaba bajo control, pero yo necesitaba verlo con mis propios ojos. Recorrí el salón completo, revisando cada rincón. Las sillas estaban dispuestas en filas perfectas, frente al altar improvisado donde se realizaría la ceremonia. Las mesas para la recepción ya tenían los manteles color marfil que había elegido, y sobre cada una había un número dorado que indicaba su posición. Me acerqué a tocar la tela, verificando que estuviera bien planchada, sin arrugas. Todo lucía impecable. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que aún faltaba lo más importante: las flores. La florista llegó alrededor de las 9 de la mañana con su equipo y varias cajas llenas de hortensias. Yo estaba ahí, supervisando cada movimiento, indicando dónde quería cada arreglo. Los centros de mesa fueron los primeros en colocarse. Las hortensias azules y blancas creaban un contraste hermoso contra los manteles claros. Luego vinieron las guirnaldas que colgamos en las columnas del salón y finalmente los ramos grandes que se ubicaron en las entradas. Cuando todo estuvo terminado, me quedé parada en medio del salón y sentí que el corazón se me llenaba de algo parecido al orgullo. Era exactamente como lo había imaginado. Mejor incluso. Regresé a mi casa para arreglarme. Me había comprado un vestido azul marino, elegante pero discreto, porque no quería opacar a la novia. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello en un rodete bajo y me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado años atrás. Mientras me miraba en el espejo, pensé en lo importante que era este día, no solo para Santiago, sino también para mí. Era la confirmación de que, a pesar de todo lo que habíamos pasado como familia, seguíamos unidos. Era la prueba de que el amor de una madre podía superar cualquier obstáculo. Volví al salón un par de horas antes de que comenzara la ceremonia. Los invitados empezaban a llegar de a poco. Algunos eran familiares lejanos que hacía años no veía, otros eran amigos de Santiago de la universidad. Gente joven que entraba con risas y comentarios sobre lo hermoso del lugar. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarme por la organización, sentía una satisfacción profunda. Me abrazaban, me decían que todo se veía espectacular, que debía estar muy orgullosa. Y lo estaba, más de lo que las palabras podían expresar. Vi llegar a mi hermana Clara con su esposo. Ella fue de las primeras en entrar y, cuando me vio parada cerca de la entrada, corrió a abrazarme. Me dijo al oído que había hecho un trabajo increíble, que Santiago era muy afortunado de tenerme como madre. Esas palabras me llenaron de una calidez que casi me hace llorar ahí mismo, pero me contuve. No era momento de lágrimas, era momento de disfrutar. Los músicos que había contratado comenzaron a tocar suavemente, mientras los invitados se acomodaban en sus asientos.
Había elegido un cuarteto de cuerdas que interpretaba música clásica mezclada con canciones modernas. El sonido del violín llenaba el salón de una manera casi mágica, creando una atmósfera que parecía sacada de una película. Me senté en la primera fila, en el asiento que me correspondía como madre del novio, y esperé a que todo comenzara. Cuando las puertas del fondo se abrieron y vi a Santiago, entrando del brazo de su padrino, sentí que el tiempo se detenía. Llevaba el traje gris que habíamos elegido juntos en una tienda del centro. Le quedaba perfecto. Se veía tan adulto, tan seguro de sí mismo. Caminó por el pasillo central con una sonrisa tímida, saludando con la mirada a los invitados que se ponían de pie a su paso. Cuando pasó frente a mí, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Yo le sonreí, sintiendo que ese momento era la culminación de años de esfuerzo y amor. La novia entró poco después, hermosa en su vestido blanco, acompañada por su padre. La música cambió a una marcha nupcial tradicional, y todos los presentes giraron para verla avanzar. Yo también miré, pero una parte de mí seguía enfocada en Santiago, en su expresión al ver a Valentina acercarse. Había emoción en sus ojos, ternura. Llegó el momento de los votos. Santiago sacó un papel doblado del bolsillo de su saco y comenzó a leer. Su voz sonaba clara pero cargada de emoción. Habló sobre el amor que sentía por Valentina, sobre cómo ella había cambiado su vida, sobre los planes que tenían juntos. Cada palabra era hermosa, pensada con cuidado. Yo lo escuchaba con una sonrisa, sintiendo que ese hombre parado frente al altar era el resultado de todo lo que yo había dado como madre. Me sentí parte esencial de ese momento, como si mi presencia invisible estuviera sosteniendo todo. Valentina también leyó sus votos, y aunque sus palabras eran igualmente conmovedoras, yo seguía concentrada en Santiago, en cómo respiraba entre frases, en cómo miraba a su esposa con esa mezcla de amor y nerviosismo. Pensé en todas las veces que lo había cuidado cuando era niño, en las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, en las tardes ayudándolo con la tarea. Todo eso había valido la pena para llegar a este instante, cuando el juez declaró que estaban casados y que Santiago podía besar a la novia. El salón estalló en aplausos. Yo aplaudí también, con lágrimas asomando en mis ojos. Era un momento perfecto. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Las flores estaban impecables, la música era hermosa, los invitados estaban felices. Me sentí invadida por una gratitud inmensa, por una sensación de logro que pocas veces había experimentado en mi vida. Los novios caminaron de regreso por el pasillo central, ahora como marido y mujer, saludando a los invitados que seguían aplaudiendo. Cuando pasaron frente a mí, Santiago se detuvo un segundo y me dio un beso en la mejilla. Fue rápido, casi automático, pero yo lo interpreté como un gesto de agradecimiento. Pensé que más tarde, en algún momento de la recepción, él tendría la oportunidad de decirme todo lo que sentía, que me agradecería públicamente por haber hecho posible ese día, que reconocería mi esfuerzo frente a todos. Nos trasladamos al área de la recepción, donde las mesas estaban dispuestas alrededor de la pista de baile. Los meseros comenzaron a servir las empanadas de entrada, mientras los invitados se acomodaban y charlaban animadamente. Yo me senté en mi mesa, junto a mi hermana y algunos primos, pero mi atención estaba dividida. La recepción avanzaba con naturalidad. Los invitados conversaban entre ellos. Algunos ya se habían levantado a sacar fotografías con los novios. Otros seguían en sus mesas disfrutando de la comida. El ambiente estaba cargado de esa energía particular que solo las bodas pueden generar, esa mezcla de alegría, nostalgia y esperanza que flota en el aire como si fuera tangible. Yo me sentía parte de todo eso, como la arquitecta invisible de ese momento perfecto. Habían servido el plato principal y los comensales parecían satisfechos. Escuchaba comentarios sobre lo delicioso que estaba el bife, sobre lo bien organizado que estaba todo. Cada elogio era como una pequeña recompensa a meses de planificación. Mi hermana Clara me apretó la mano por debajo de la mesa y me dijo en voz baja que había hecho un trabajo extraordinario. Le sonreí, agradecida por su apoyo constante. Ella había sido testigo de todo el proceso, de las noches en vela, de las dudas, de los momentos de cansancio extremo. Sabía mejor que nadie lo que este día significaba para mí. Entonces llegó el momento que yo había estado esperando. Santiago se levantó de la mesa principal y caminó hacia el centro de la pista de baile, donde había un micrófono preparado. El DJ bajó el volumen de la música y un murmullo expectante recorrió el salón. Los invitados dejaron de hablar y dirigieron su atención hacia él. Yo me enderecé en mi silla, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Este era el momento. Finalmente iba a escuchar las palabras de agradecimiento que tanto había anticipado. Santiago tomó el micrófono con ambas manos. Parecía nervioso, pero también determinado.
Carraspeó un poco antes de empezar a hablar, y cuando su voz finalmente resonó por los parlantes, todo el salón quedó en completo silencio. Comenzó agradeciendo a todos por haber venido, por compartir ese día tan especial con él y Valentina. Habló sobre lo importante que era para ellos estar rodeados de las personas que amaban. Hasta ahí, todo era lo esperado. Yo seguía sonriendo, esperando el momento en que mencionara mi nombre. Luego dijo algo sobre la familia, sobre cómo la familia era el pilar fundamental de la vida, el lugar donde uno aprendía los valores más importantes. Yo asentía mentalmente con cada palabra, sintiendo que se acercaba el momento de mi reconocimiento. Pensé que tal vez iba a contar alguna anécdota de cuando era niño, algo emotivo que hiciera llorar a todos los presentes. Estaba preparada para emocionarme, para recibir ese momento con la dignidad que correspondía. Pero entonces su tono cambió, se volvió más serio, más íntimo. Dijo que había algo importante que quería compartir con todos los presentes, algo que llevaba en el corazón desde hacía mucho tiempo. El salón se puso aún más silencioso, si es que eso era posible. Yo sentí una pequeña punzada de inquietud. Santiago continuó hablando. Dijo que a lo largo de su vida había tenido la suerte de contar con personas extraordinarias, que lo habían guiado y apoyado, que aunque la vida a veces presentaba circunstancias complicadas, siempre había alguien que estaba ahí de forma incondicional. Yo seguía escuchando, aunque empezaba a sentir una incomodidad creciente. Había algo en la forma en que estaba, construyendo su discurso que no terminaba de cuadrarme. Y entonces lo dijo, con una voz clara, sin titubear, pronunció las palabras que cambiarían todo. Dijo que quería aprovechar ese momento, frente a todas las personas que amaba, para honrar a la mujer que siempre había sido su verdadera madre. Cuando escuché esa frase, sentí como si alguien me hubiera vaciado todo el aire de los pulmones. Mi verdadera madre. Las palabras resonaban en mi cabeza, tratando de encontrarle sentido. Tal vez había escuchado mal, tal vez era una forma extraña de referirse a mí, pero no. Santiago levantó la mano y señaló hacia una de las mesas laterales. Todos los presentes giraron sus cabezas para ver a quién estaba señalando, y cuando yo seguí la dirección de su mano, vi a mi excuñada, Mónica, que estaba sentada con expresión sorprendida. Ella había sido la esposa del hermano de mi exmarido, una mujer con la que siempre tuve una relación cordial pero distante. No entendía qué estaba pasando. Santiago continuó hablando, ahora con más emoción en la voz. Explicó que durante los años más difíciles de su infancia, cuando sus padres estaban separados y todo era confuso, Mónica había sido quien lo había cuidado, quien lo había recogido del colegio, quien había asistido a sus actos escolares, quien había estado presente en cada momento importante. Dijo que ella había sido la figura materna que él necesitaba cuando más lo necesitaba, y que quería que todos supieran lo agradecido que estaba con ella. El salón seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente, incómodo, pesado. Yo sentí que todas las miradas comenzaban a moverse hacia mí. Algunas personas me observaban con expresiones de confusión, otras con algo que parecía lástima. Mi hermana Clara apretó mi mano con más fuerza, como si quisiera transmitirme algún tipo de apoyo silencioso, pero yo estaba paralizada. No podía moverme, no podía hablar, apenas podía respirar. Santiago caminó hacia la mesa de Mónica y la invitó a ponerse de pie. Ella lo hizo, claramente sorprendida pero también conmovida. Él la abrazó frente a todos. Un abrazo largo y emotivo que parecía sacado de una escena de película. Algunos invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la situación. Otros permanecieron en silencio, mirando alternadamente a Santiago, a Mónica y a mí. Yo seguía sentada en mi lugar, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente trataba de encontrarle lógica a todo. Es cierto que Mónica había ayudado en algunas ocasiones cuando Santiago era pequeño. Hubo momentos, especialmente después del divorcio, en que yo tenía que trabajar largas jornadas para poder mantener la casa, y Mónica se había ofrecido a cuidarlo. Pero eso no significaba que ella fuera su madre. Yo era su madre. Yo había estado ahí desde el primer día, desde el momento en que nació. Había sido yo quien lo había sostenido cuando lloraba de bebé, quien lo había llevado al médico cada vez que estaba enfermo, quien había pagado sus estudios, quien había sacrificado todo por él. Y sin embargo ahí estaba él, abrazando a otra mujer y llamándola su verdadera madre, frente a todos los invitados, en el día que yo misma había organizado, pagado y construido con mis propias manos, el día que debería haber sido una celebración de familia, de unión, de amor. Se había convertido en el peor momento de mi vida. Cuando Santiago finalmente soltó a Mónica y regresó al micrófono, dijo algunas palabras más sobre el amor y la gratitud, pero yo ya no estaba escuchando.
Su voz se había convertido en un sonido lejano, distorsionado, como si viniera de muy lejos. Mi cerebro estaba ocupado tratando de entender qué había salido mal, en qué momento había fallado como madre. ¿Por qué mi hijo había decidido borrarme de esta manera? En este día, frente a todas estas personas, las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. No iba a llorar ahí, no iba a darle a nadie el espectáculo de verme derrumbada. Respiré profundo, tratando de controlar el temblor que empezaba a apoderarse de mis manos. Mi hermana me susurró algo al oído, pero no pude distinguir sus palabras. Todo a mi alrededor se había vuelto borroso, como si estuviera bajo el agua. Santiago finalmente terminó su discurso. Me quedé sentada en mi silla durante lo que pareció una eternidad. Veía a la gente moverse a mi alrededor, pero yo no podía moverme. Era como si mis piernas se hubieran convertido en piedra. Mi hermana intentaba consolarme, pero sus palabras no llegaban a mí. Estaba encerrada en mi propia cabeza, reproduciendo una y otra vez las palabras de Santiago. Su verdadera madre. Esas 3 palabras me habían atravesado como un cuchillo. Finalmente logré ponerme de pie. Necesitaba salir de ahí, aunque fuera por un momento. Caminé hacia el baño con pasos lentos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Cuando entré y cerré la puerta, me apoyé contra el lavabo y me miré en el espejo. Mi rostro reflejaba exactamente lo que sentía: confusión, dolor, humillación. Había dedicado meses enteros a planear ese día. Había invertido todo mi dinero, todo mi tiempo, toda mi energía. Y en cuestión de minutos, Santiago había reducido todo eso a nada. Pero mientras estaba ahí parada, mirándome en el espejo, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza inicial comenzó a mezclarse con otra emoción: rabia. No era justo lo que él había hecho. No era justo que después de todo lo que yo había dado, él decidiera humillarme de esa manera. Y mientras esa rabia crecía, también crecía una certeza. No podía quedarme callada. No podía permitir que ese día terminara sin hacer algo, sin recuperar aunque fuera un poco de mi dignidad. Regresé del baño intentando mantener la compostura. Cada paso que daba de vuelta hacia mi mesa se sentía forzado, como si mis piernas se movieran por voluntad propia y no por la mía. Podía sentir las miradas clavadas en mí, aunque la mayoría de los invitados intentaban disimular. Algunos desviaban la vista rápidamente cuando cruzábamos miradas, otros simplemente se quedaban observándome, con esa expresión que mezcla curiosidad y lástima. Era insoportable. Cuando llegué a mi asiento, mi hermana Clara me recibió con una mirada preocupada. Me preguntó en voz baja si estaba bien, si necesitaba que nos fuéramos. Yo negué con la cabeza. Irme en ese momento hubiera sido admitir la derrota, confirmar que Santiago había logrado quebrarme por completo. No le daría esa satisfacción. Aunque cada fibra de mi ser quería salir corriendo de ese lugar, algo dentro de mí se resistía, una parte obstinada que se negaba a desaparecer sin más. Me senté y traté de concentrarme en lo que sucedía a mi alrededor. Los meseros seguían sirviendo el postre, esas copas de mousse de dulce de leche que había elegido con tanto cuidado. Algunos invitados habían comenzado a bailar en la pista, moviéndose al ritmo de una cumbia que el DJ había puesto. Todo seguía su curso normal, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera detenido. Hace unos minutos, cuando mi hijo decidió borrarme públicamente de su vida, observé a Santiago desde mi lugar. Estaba en la pista de baile con Valentina, riendo, abrazándola, completamente ajeno al dolor que me había causado. O tal vez no tan ajeno. Tal vez sabía perfectamente lo que había hecho y simplemente no le importaba. Esa posibilidad me dolió incluso más que el anuncio en sí. Pensar que mi hijo podía ser capaz de lastimarme a propósito, de humillarme frente a decenas de personas sin el menor remordimiento, era algo que mi mente todavía luchaba por aceptar. Mi primo Javier se acercó a la mesa con una copa de vino en la mano. Se sentó a mi lado e intentó hacer conversación sobre cosas triviales, como si quisiera distraerme de lo obvio. Me preguntó por mi trabajo, por cómo estaban yendo las cosas en la oficina. Yo le respondía con monosílabos, sin poder concentrarme realmente en lo que decía. Apreciaba el gesto, pero en ese momento cualquier intento de normalidad se sentía forzado y falso. Desde mi posición podía ver a Mónica sentada en su mesa. Ella tampoco parecía muy cómoda con toda la situación. De vez en cuando miraba en mi dirección con una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿Era culpa? ¿Incomodidad?
¿O tal vez satisfacción? No lo sabía. Y en cierto modo tampoco me importa. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Cada segundo que permanecía en ese salón se sentía como una eternidad. Veía a la gente reír, brindar, bailar, y yo estaba ahí sentada, completamente desconectada de la celebración. Era como si existiera en una dimensión paralela, observando todo desde afuera, incapaz de ser parte de eso que yo misma había creado. Mi hermana me sirvió una copa de vino sin que se lo pidiera. La acepté agradecida y bebí un sorbo largo, esperando que el alcohol me ayudara a calmar los nervios. Pero no funcionó. El vino solo intensificó la sensación de vacío que sentía en el estómago. Me di cuenta de que no había probado bocado desde la mañana. Todo ese día había estado tan concentrada en supervisar cada detalle que me había olvidado de comer. Y ahora, aunque tenía frente a mí ese postre delicioso que había elegido, la sola idea de llevármelo a la boca me daba náuseas. Escuché fragmentos de conversaciones en las mesas cercanas. Algunos invitados comentaban lo emotivo que había sido el discurso de Santiago, cómo era hermoso que reconociera a alguien que lo había ayudado tanto. Otros hablaban en voz más baja, claramente incómodos con la situación. Alcancé a escuchar a una tía lejana decir algo sobre que seguramente había una historia complicada detrás de todo esto. Sus palabras eran bien intencionadas, supongo, pero igual me dolieron, porque sí, había una historia en la que yo había dado todo, y aparentemente no había sido suficiente. Pensé en todas las veces que había estado ahí para Santiago. Cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años y se rompió el brazo, fui yo quien pasó la noche entera en el hospital con él. Cuando tuvo problemas en el colegio con un profesor injusto, fui yo quien fue a hablar con el director para defender sus derechos. Cuando decidió estudiar arquitectura y necesitaba ayuda con la matrícula, fui yo quien trabajó horas extra para poder pagársela. Y sí, es cierto que durante algunos periodos tuve que trabajar mucho y Mónica ayudó cuidándolo después del colegio, pero eso no la convertía en su madre. Yo era su madre. Yo siempre había sido su madre. La música cambió a algo más lento, y vi que varios invitados formaban parejas para bailar. Santiago y Valentina estaban en el centro de la pista, meciéndose suavemente. Él tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Se veía tan tranquilo, tan en paz. Mientras tanto yo estaba ahí, destrozada por dentro, luchando por mantener una apariencia. Miré mi reloj. Apenas habían pasado 40 minutos desde el anuncio de Santiago, aunque se sentían como horas. Todavía faltaba toda la noche por delante. El corte de la torta, el baile, más discursos probablemente. ¿Cómo iba a soportar todo eso? ¿Cómo iba a quedarme ahí sentada, fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro me estaba cayendo a pedazos? Y entonces me vino a la mente algo que había estado ignorando. Desde el momento del anuncio, yo había pagado todo esto. Cada peso que se había invertido en esta boda había salido de mi bolsillo. El salón, las flores, la comida, la música, todo. Santiago no había puesto un solo centavo. Y ahora estaba ahí, disfrutando de la fiesta que yo había financiado después de haberme humillado públicamente. Esa realización trajo consigo una mezcla extraña de emociones. Por un lado, me sentía aún más dolida. Había dado no solo mi tiempo y mi energía, sino también mi dinero, mis ahorros, mi seguridad económica. ¿Y todo para qué? Para que él me reemplazara con alguien, más en el momento que debería haber sido mi reconocimiento. Pero por otro lado, esa misma realización me dio una idea, una forma de recuperar algo de control sobre la situación. Me levanté de la mesa con determinación. Clara me preguntó a dónde iba, pero yo no respondí. Caminé con pasos firmes hacia la salida del salón, buscando al encargado del lugar. Lo encontré cerca de la entrada, supervisando que todo funcionara correctamente. Cuando me vio acercarme con esa expresión que seguramente reflejaba mi estado interno, pareció preocuparse. Le dije que necesitaba hablar con él en privado. Nos movimos hacia un costado, lejos del bullicio de la fiesta. Le expliqué, con la voz más calmada que pude reunir, que necesitaba revisar el contrato de la boda. Él me miró confundido pero asintió. Me llevó a una pequeña oficina y sacó una carpeta con todos los documentos. Mientras los revisaba, sentí que mi pulso se aceleraba. Ahí estaba todo, negro sobre blanco, mi nombre en cada página. Yo era la contratante. Yo era quien había firmado el acuerdo. Yo era la responsable de todos los pagos. Santiago ni siquiera aparecía en los documentos como parte involucrada. Técnicamente, legalmente, esta boda era mi evento. Yo tenía el control, aunque hasta ese momento no lo había ejercido. Le pregunté al encargado qué pasaba con los servicios que aún no se habían prestado. La torta que faltaba cortar, las horas de música que quedaban, el servicio de bar durante la madrugada. Me explicó que todo eso estaba ya pagado en el paquete completo que yo había contratado. Pero luego agregó algo interesante, que en caso de que el evento terminara antes de lo previsto,
o si había cambios en los servicios. Se podían hacer ajustes en la facturación. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. No quería arruinar la boda de Santiago, por más dolor que me hubiera causado. No era ese tipo de persona, pero tampoco podía seguir sosteniéndolo todo como si nada hubiera pasado. Necesitaba establecer un límite. Necesitaba que él entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Le dije al encargado que quería hacer una modificación en el contrato, que a partir de ese momento, todos los servicios pendientes y cualquier gasto adicional que surgiera durante el resto de la noche quedarían bajo responsabilidad directa de Santiago. Él me miró sorprendido, claramente sin entender la situación familiar que había detrás de mi pedido, pero era un profesional, y después de verificar algunos detalles legales, me confirmó que era posible hacer ese cambio. Firmamos los nuevos documentos. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía mi nombre por última vez en ese contrato. Era un gesto simbólico, pero también muy real. Estaba cortando el cordón que me ataba a esa celebración. Estaba diciéndole a Santiago que si quería continuar con su fiesta, con su vida, con su nueva familia donde yo no tenía lugar, entonces tendría que hacerlo por su cuenta. Cuando salí de esa oficina, sentí algo diferente. No era alivio exactamente, ni tampoco satisfacción. Era más bien una mezcla de tristeza y firmeza. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. No para lastimarlo, sino para protegerme a mí misma, para recuperar un poco de la dignidad que él había pisoteado con su anuncio. Regresé al salón con esa nueva certeza dentro de mí. Clara me miró con curiosidad cuando me senté de nuevo, pero no le expliqué nada todavía. Solo le dije que estaba bien. Después de firmar los documentos en la oficina, me quedé unos minutos más ahí antes de regresar. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Había tomado una decisión importante, una de esas que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Y aunque sabía que era lo correcto, aunque sentía que era necesario para recuperar algo de mi dignidad, también me daba miedo. Miedo de lo que vendría después, de cómo reaccionaría Santiago, de cómo esto afectaría para siempre nuestra relación. Respiré profundo varias veces, apoyada contra la pared de ese pequeño espacio. Podía escuchar la música amortiguada que venía desde el salón principal, una canción alegre que contrastaba totalmente con lo que yo estaba sintiendo. Me pregunté si alguien había notado mi ausencia prolongada. Probablemente mi hermana sí, pero el resto de los invitados seguramente estaban demasiado ocupados, disfrutando de la fiesta como para preocuparse por dónde estaba la madre del novio. La madre del novio, ese título que había llevado con tanto orgullo durante meses, ahora se sentía vacío, porque según las palabras de Santiago, yo no era realmente su madre, o al menos no la que él consideraba verdadera. Esa distinción me había atravesado como un cuchillo, y cada vez que la recordaba, la herida se abría de nuevo. Volví al salón con pasos lentos pero decididos. La fiesta continuaba sin mí, como era de esperarse. Nadie me había extrañado realmente. La vida seguía su curso, indiferente a mi dolor personal. Me detuve un momento en la entrada, observando la escena desde afuera. Los invitados bailaban, reían, brindaban. Santiago y Valentina estaban rodeados de gente que los felicitaba, que les sacaba fotos. Todo era alegría y celebración, todo menos para mí. Caminé de regreso a mi mesa. Clara me miró con alivio cuando me vio aparecer. Me había estado buscando con la mirada, preocupada. Le sonreí débilmente para tranquilizarla. Su esposo, Fernando, también estaba ahí y me ofreció su asiento para que pudiera sentarme más cómoda. Acepté agradecida. Mis piernas necesitaban un descanso. Después de todo lo que había caminado entre el baño, la oficina y de vuelta al salón, mi prima Adriana se acercó a saludarme. Llevaba un vestido rojo muy llamativo y una sonrisa en el rostro. Claramente no se había dado cuenta de la magnitud de lo que había pasado. O tal vez sí, y estaba tratando de actuar normal para no hacerme sentir peor. Me preguntó si estaba disfrutando de la fiesta, si la comida me había gustado. Le respondí con respuestas cortas y educadas, sin entrar en detalles. No tenía energía para explicarle lo que sentía. Observé a Mónica desde la distancia. Ella estaba conversando con algunas personas en su mesa, pero de vez en cuando miraba hacia donde estaba Santiago con una expresión maternal. Esa visión me revolvió el estómago. Entendía que ella había ayudado en momentos difíciles, que había sido una figura de apoyo para mi hijo.
Pero verla recibir ese reconocimiento público, ese título de verdadera madre, mientras yo había sido relegada a un segundo plano, era algo que no podía procesar sin sentir un dolor profundo. La música bajó de volumen nuevamente y el DJ anunció que era momento de cortar la torta. Los invitados se acercaron a la mesa donde estaba el pastel, una creación de 3 pisos con decoraciones, de fondant que había costado una fortuna. Yo me quedé en mi lugar, sin ganas de unirme a la multitud. Clara me preguntó si quería ir, pero negué con la cabeza. No tenía sentido. No tenía ganas de presenciar otro momento feliz en el que yo no era más que una espectadora. Desde mi asiento podía ver cómo Santiago y Valentina cortaban juntos el primer pedazo de torta. Los flashes de las cámaras iluminaban sus rostros sonrientes. Algunas personas gritaban palabras de aliento y felicitaciones. Era el tipo de momento que cualquier madre querría atesorar en su memoria, pero para mí solo era otro recordatorio de que ya no tenía un lugar real en la vida de mi hijo. Después del corte de la torta, los meseros comenzaron a servir porciones a todos los invitados. Alguien dejó un plato frente a mí. El pastel se veía delicioso, con capas de chocolate y frambuesa, pero yo no podía comer. Solo miraba el plato sin realmente verlo, perdida en mis propios pensamientos. Pensaba en cómo había llegado a este punto, en qué momento la relación con mi hijo se había deteriorado, tanto como para que él sintiera la necesidad de reemplazarme públicamente. Tal vez había fallado como madre en formas que no había sabido ver. Tal vez mi ausencia durante esos años en que trabajaba tanto para mantener la casa había creado una distancia que nunca logré cerrar. O tal vez Santiago simplemente había encontrado en Mónica algo que yo no pude darle. Sea cual fuera la razón, el resultado era el mismo. Yo estaba ahí, en la boda que había organizado y pagado, sintiéndome como una extraña. Mi hermana empezó a hablar en voz baja con su esposo. Los escuchaba sin prestar realmente atención. Algo sobre irse pronto porque ya era tarde y tenían que trabajar al día siguiente. Sus voces eran un murmullo de fondo mientras yo seguía perdida en mi cabeza. Me preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar ahí, sentada antes de que fuera absolutamente necesario irme. Entonces pasó algo que me sacó de mis pensamientos. El encargado del salón se acercó discretamente a la mesa donde estaba Santiago. Lo vi hablarle al oído, seguramente informándole sobre los cambios que yo había hecho en él. Al principio pareció confundido, luego sorprendido. Se disculpó con las personas con las que estaba hablando y siguió al encargado hacia un costado. Pasaron unos minutos. Yo mantenía la vista fija en mi plato de torta intacta, pero con el rabillo del ojo seguía todos los movimientos de Santiago. Lo vi gesticular, hacer preguntas, parecer cada vez más preocupado. El encargado le mostraba algunos papeles, probablemente los mismos documentos que yo había firmado minutos antes. Vi cómo la expresión de Santiago cambiaba gradualmente de confusión a comprensión y finalmente a algo que parecía pánico. Él buscó mi mirada en el salón. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una mezcla de emociones complejas. Había tristeza en su expresión, pero también incredulidad, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de hacer algo así. Yo sostuve su mirada sin parpadear, sin desviarme. Quería que viera que estaba segura de mi decisión, que no era un acto impulsivo de venganza, sino una consecuencia necesaria de sus propias acciones. Santiago se acercó caminando rápidamente hacia mi mesa. Valentina venía detrás de él, claramente preocupada también. Clara y Fernando se tensaron a mi lado, listos para defenderme si era necesario. Pero yo les hice una seña discreta de que todo estaba bien. Necesitaba enfrentar esto sola. Mi hijo llegó hasta mí y dijo mi nombre en voz baja pero urgente. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Yo negué con la cabeza. Le dije que todo lo que tuviera que decirme podía decirlo ahí. Después de todo, él no había tenido problema en humillarme públicamente, así que no veía por qué esta conversación tenía que ser privada. Se veía genuinamente angustiado. Me explicó que el encargado le había informado que los servicios restantes de la boda ahora estaban bajo su responsabilidad económica, que yo había transferido todos los gastos pendientes a su nombre. Me preguntó si era verdad. Yo asentí tranquilamente. Le confirmé que sí, que así era, que yo había pagado por la ceremonia y la recepción hasta ese momento, pero que todo lo que viniera después era su responsabilidad. Valentina intervino, preguntando cuánto dinero estábamos hablando. Yo no tenía los números exactos en la cabeza, pero sabía que no era poco. El bar seguiría abierto por varias horas más. Había música contratada hasta la madrugada, servicios de limpieza posteriores y varios otros gastos menores que sumaban. Probablemente hablábamos de varios miles de dólares. Dinero que Santiago y Valentina, recién casados y con sus propios gastos, no tenían previsto. Santiago intentó razonar conmigo. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto, que podíamos hablar las cosas con calma. Le respondí que era muy simple. Le expliqué que durante su discurso,
Había dejado muy claro quién era realmente su madre, y que si Mónica era su verdadera madre, entonces ella podía encargarse de pagar por su celebración, o él podía hacerlo él mismo. Pero se quedó callado por un momento. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo empezaba a comprender realmente la magnitud de lo que había hecho con su anuncio. Valentina lo tomó del brazo, susurrándole algo al oído. Él lucía entre la preocupación y la culpa. Tal vez recién en ese momento estaba entendiendo cómo sus palabras me habían afectado. Me pidió que por favor reconsiderara, que habían muchos invitados, que la fiesta estaba en su mejor momento, que no podían simplemente cancelar todo. Le dije que no tenía que cancelar nada, solo tenía que asumir la responsabilidad de lo que quedaba, que era momento de que actuara como el adulto que pretendía ser al casarse. Clara apoyó su mano en mi hombro, dándome fuerza silenciosa. Otros familiares en mesas cercanas empezaban a notar la tensión de la conversación. Aunque no podían escuchar lo que decíamos, los murmullos comenzaban a circular de nuevo. La gente especulaba sobre qué nuevo drama se estaba desarrollando. Santiago intentó otro enfoque. Me dijo que lo sentía, que no había sido su intención lastimarme, que tal vez se había expresado mal durante su discurso. Yo lo interrumpí. Le dije que sus intenciones ya no importaban, que el daño estaba hecho, que había elegido sus palabras muy cuidadosamente y que ahora tenía que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Valentina se veía al borde de las lágrimas. Me suplicó que lo pensara, que era su noche especial, que no querían que terminara de esta manera. Sus palabras me conmovieron un poco. Ella no tenía la culpa de nada de esto. Era solo una joven enamorada celebrando su matrimonio. Pero no podía dar marcha atrás en mi decisión solo porque me daba lástima su situación. Le dije a Santiago que tenía dos opciones. Podía aceptar la responsabilidad económica del resto de la fiesta y continuar celebrando, o podía intentar negociar con el encargado del salón algún tipo de arreglo para terminar todo antes de tiempo. Lo que decidiera era su problema, no el mío. Yo ya había cumplido mi parte, había organizado todo, había pagado lo prometido. Ahora era su turno. Se quedó mirándome con una expresión que nunca. Finalmente, sin decir nada más, Santiago se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el encargado. Valentina me lanzó una última mirada antes de seguirlo, una mirada que mezclaba decepción y tristeza. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer, pero también una extraña sensación de liberación. Clara me abrazó. Me dijo al oído que había sido muy valiente, que hice lo correcto. No estaba segura de si realmente había sido valiente o simplemente desesperada por recuperar algo de control. Pero sus palabras me reconfortaron de todas formas. Al menos alguien entendía por qué había tenido que marcar ese límite. La música seguía sonando y la gente seguía bailando, ajena a todo el drama que se desarrollaba en los márgenes de la celebración. Para la mayoría de los invitados, esta seguía siendo una boda hermosa y exitosa. No sabían que detrás de esa fachada perfecta, una familia se estaba desmoronando pieza por pieza. Decidí irme poco después de mi conversación con Santiago. No tenía sentido quedarme más tiempo en ese lugar que ya no me pertenecía, en una celebración de la que me había convertido en una extraña. Le dije a Clara que me iba, que necesitaba estar sola. Ella quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara. No quería arruinarle la noche a más gente de la que ya había arruinado. Aunque pensándolo bien, yo no había arruinado nada, solo había respondido a algo que Santiago hizo primero. Recogí mi cartera y mi abrigo sin hacer mucho ruido. Algunos invitados me vieron levantarme y salir, pero nadie dijo nada. Tal vez pensaron que iba al baño otra vez, o que simplemente necesitaba tomar aire. En realidad estaba haciendo algo mucho más definitivo. Estaba cerrando un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. Caminé hacia el estacionamiento con pasos lentos. La noche estaba fresca y el aire me ayudó a despejar un poco la mente. Podía escuchar la música del salón filtrándose por las ventanas, esa banda sonora de alegría, que contrastaba tan fuertemente con lo que yo sentía por dentro. Llegué a mi auto, un Corsa viejo pero confiable que me había acompañado durante años, y me quedé ahí parada unos minutos antes de entrar. Miré hacia el edificio del salón. Las luces brillaban intensamente, creando un resplandor cálido contra el cielo, oscuro de Buenos Aires. Desde afuera todo se veía perfecto. Nadie que pasara por ahí hubiera imaginado el drama que se había desarrollado adentro. Esa imagen me pareció una metáfora perfecta de toda mi relación con Santiago. Hermosa por fuera, rota por dentro. Entré al auto y cerré la puerta. El silencio repentino fue abrumador. Después de horas escuchando música, conversaciones y risas, estar completamente sola en ese espacio pequeño me hizo sentir vulnerable. Apoyé la frente contra el volante y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lloré todo lo que había estado conteniendo durante horas. Lloré por el dolor de la humillación, por la pérdida de la relación que creía tener con mi hijo,
por los meses de esfuerzo que habían terminado en esto. No sé cuánto tiempo estuve ahí llorando. Tal vez fueron 5 minutos. Tal vez fueron 20. Perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente me sequé las lágrimas y levanté la cabeza, me di cuenta de algo. Aunque estaba destrozada, también me sentía extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera soltado. Arranqué el motor y salí del estacionamiento. Las calles de Buenos Aires estaban moderadamente transitadas para ser una noche de sábado. Conduje sin prisa, dejando que el movimiento del auto me calmara. No puse música ni encendí la radio. Solo necesitaba el silencio y mis propios pensamientos. Cuando llegué a mi departamento en Caballito, eran casi las 11 de la noche. Estacioné en la calle y subí las escaleras hasta el 3er piso. Mi hogar me recibió con su familiaridad reconfortante. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, cuando salí llena de nervios y expectativas, para el día más importante en la vida de mi hijo. ¡Qué ingenua había sido! Me quité el vestido azul marino y los zapatos incómodos que había usado todo el día. Me puse un pijama viejo y cómodo y me hice un té. Me senté en el sofá de la sala con la taza caliente entre las manos, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Desde mi departamento se veía parte del horizonte urbano, con sus luces parpadeantes y su movimiento constante. Los días siguientes fueron extraños. Me tomé unos días de vacaciones en el trabajo, algo que raramente hacía. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Clara me visitó varias veces, trayéndome comida y compañía. Me contó que la boda había terminado bastante antes de lo previsto. Aparentemente Santiago y Valentina habían tenido que pedirles a sus amigos que juntaran dinero para pagar los servicios restantes. Fue incómodo y vergonzoso para ellos, pero lograron resolverlo. No sentí satisfacción al escuchar eso. No me alegré de que hubieran pasado por esa vergüenza, pero tampoco me sentí mal. Era simplemente la consecuencia lógica de las decisiones que ambos habíamos tomado. Él había elegido humillarme públicamente, y yo había elegido no seguir sosteniéndolo incondicionalmente después de eso. Santiago intentó llamarme varias veces durante esos primeros días. Yo no atendí. No estaba lista para hablar con él. No sabía si alguna vez estaría lista. Los mensajes que dejaba en mi contestadora iban desde disculpas apresuradas hasta intentos de justificación. En uno de ellos decía que solo había querido reconocer a alguien importante en su vida, que no había pensado que me afectaría tanto. En otro admitía que tal vez se había expresado mal, pero ninguna de sus palabras cambiaba lo fundamental. Él había elegido a otra persona como su verdadera madre, y yo tenía que aprender a vivir con esa realidad. Pasé muchas horas reflexionando sobre nuestra historia. Revisé álbumes de fotos viejos, mirando imágenes de Santiago cuando era niño. Ahí estaba yo, en cada momento importante de su vida. Su primer día de escuela, sus cumpleaños, sus graduaciones. Yo siempre había estado ahí, pero aparentemente eso no había sido suficiente. O tal vez el problema no era que no hubiera sido suficiente, sino que él simplemente había creado un vínculo más fuerte con Mónica durante esos años críticos de su adolescencia. Intenté no amargarse con esos pensamientos. Era fácil caer en la victimización, en pensar que todo había sido injusto, que yo era la única que había sufrido. Pero la verdad era más compleja que eso. Tal vez yo también había cometido errores. Tal vez había priorizado el trabajo sobre la presencia emocional en momentos clave. Tal vez había asumido que el simple hecho de ser su madre biológica era suficiente para mantener nuestro vínculo, sin trabajar activamente en construir una relación más profunda. Esas reflexiones no hacían que el dolor desapareciera, pero al menos me ayudaban a entender que la situación no era blanco y negro. No había un villano y una víctima clara. Solo había dos personas que se habían lastimado mutuamente, probablemente sin intención de hacerlo. 2 semanas después de la boda, decidí empezar a reconstruir mi vida. No podía seguir estancada en el dolor y la reflexión constante. Necesitaba avanzar, encontrar nuevos propósitos, redescubrir quién era más allá de ser la madre de Santiago. Me inscribí en un curso de fotografía que siempre había querido tomar, pero nunca había tenido tiempo. Era algo completamente diferente a mi trabajo en administración, algo que hacía solo por placer personal. Las clases eran los martes y jueves, por la noche en un centro cultural en San Telmo. El profesor era un hombre mayor con décadas de experiencia, y sus explicaciones sobre luz, composición y narrativa visual me fascinaban. También retomé contacto con amigas que había descuidado durante los meses de organización de la boda. Susana, una compañera de la secundaria con quien había perdido contacto, respondió emocionada cuando le escribí. Nos encontramos para tomar
café en un bar cerca del obelisco, y pasamos horas poniéndonos al día. Hablar con ella, escuchar sobre su vida, sus problemas y sus alegrías, me hizo dar cuenta de cuánto había reducido mi mundo a solo Santiago durante tanto tiempo. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana, no por obligación o por cumplir una meta estética, sino porque me hacía sentir bien. La actividad física me ayudaba a canalizar todas las emociones que seguían arremolinándose dentro de mí. Había días en que llegaba a casa, después de una clase de spinning, completamente exhausta pero mentalmente más clara. Los fines de semana exploraba la ciudad como si fuera una turista. Visitaba museos que nunca había tenido tiempo de conocer. Caminaba por barrios que apenas había pisado. Descubría cafés y librerías escondidas. Buenos Aires es una ciudad enorme, y yo había vivido ahí toda mi vida sin realmente conocerla. Ahora tenía tiempo y ganas de hacerlo. Clara notó los cambios en mí. Me dijo una tarde que me veía diferente, más liviana a pesar de todo. Tenía razón. Aunque el dolor por lo que había pasado con Santiago seguía ahí, ya no era lo único que definía mi existencia. Había encontrado espacio para otras cosas, para otras versiones de mí misma que había olvidado que existían. Santiago intentó visitarme un mes después de la boda. Apareció sin avisar un domingo por la mañana. Cuando toqué el timbre y escuché su voz por el intercomunicador, mi primer instinto fue no abrirle. Pero luego pensé que tal vez era momento de enfrentar esta conversación. Le abrí la puerta del edificio y esperé. Cuando entró a mi departamento, nos quedamos mirando por un momento en silencio. Se veía cansado, con ojeras marcadas y una expresión de culpa que no había visto antes. Me ofreció sentarse y aceptó. Nos ubicamos en el sofá de la sala, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Empezó pidiendo disculpas. Me dijo que había pensado mucho sobre lo que pasó, que entendía que me había lastimado profundamente. Explicó que cuando mencionó a Mónica como su verdadera madre no había sido con la intención de borrarme a mí, sino simplemente de reconocer a alguien que también había sido importante. Dijo que se expresó mal, que debería haber elegido mejores palabras. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si realmente creía que el problema era solo cómo se había expresado. Le dije que las palabras no salen de la nada, que reflejan algo que pensamos y sentimos. Que tal vez sí, efectivamente, él consideraba a Mónica su verdadera madre, y que eso estaba bien, que tenía derecho a sentir eso, pero que yo también tenía derecho a reaccionar ante esa realidad. Intentó contradecirme, asegurarme que yo siempre había sido su madre, pero sus palabras sonaban huecas. Ambos sabíamos la verdad. Había una brecha entre nosotros que probablemente había estado ahí por años, solo que nunca la habíamos reconocido abiertamente hasta esa noche en su boda. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado, que tal vez algún día podríamos reconstruir algún tipo de relación, pero que tenía que ser desde un lugar más honesto, sin expectativas irreales, sin roles forzados. Si íbamos a tener algo en el futuro, tendría que ser auténtico. Santiago asintió, aunque vi tristeza en sus ojos. Antes de irse me dijo que me amaba, que siempre me había amado. Yo no respondí, no porque no sintiera nada por él, sino porque en ese momento las palabras de amor se sentían complicadas e insuficientes. El amor no había bastado para evitar lo que pasó, y probablemente tampoco bastaría para repararlo completamente. Después de que se fue, me quedé sentada en el sofá durante mucho tiempo. Pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella noche de la boda. Había pasado de la devastación total a una especie de aceptación dolorosa pero necesaria. Ya no estaba destruida, pero tampoco estaba completamente bien. Estaba en algún punto intermedio, aprendiendo a vivir con una nueva realidad. Los meses siguientes continuaron en esa misma línea. Seguí construyendo mi vida independiente. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto esa noche en la boda, si transferir los gastos a su nombre había sido una reacción exagerada, una forma de venganza disfrazada de justicia. Pero cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión. Necesitaba marcar ese límite. Necesitaba demostrarle que yo también tenía dignidad, que no podía tratarme de cualquier manera, y esperar que yo siguiera, sosteniéndolo incondicionalmente. La verdad es que la boda de Santiago debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Debería haber sido la culminación de años de crianza, de esfuerzo, de amor maternal. En cambio, se convirtió en el día en que aprendí una de las lecciones, más dolorosas pero más importantes, que ser madre no garantiza ser amada o reconocida de la forma que esperamos, que podemos dar todo sin recibir lo que creemos merecer, y que está bien establecer límites, incluso con nuestros hijos, cuando nuestra dignidad